Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la parte de la obra que está traducida, de la obra narrativa, que está traducida al castellano, por lo menos la que yo conozco, de un autor de novela negra de género negro muy interesante, aunque no demasiado conocido. Me refiero a Joe Gores. Joe Gores, cuyo nombre era Joseph Nicholas Gores, nació en 1931 y falleció en 2011. Él estuvo siempre, bueno, era norteamericano, él estuvo siempre, pues, en su época adulta, entre Nueva York, San Francisco, tal, pero él estuvo en muchos sitios y desempeñando múltiples oficios antes de dedicarse en exclusividad a escribir. O sea, él fue chofer, él fue conductor tanto como si dijéramos un taxista, uno que va llevando uno y otro, como de coches privados, de coches, o sea, de alquiler, que alquilan con chofer, y del tipo que va privado, que va siempre con el mismo cliente llevándolo y trayéndolo. Fue botones de hotel, fue conserje de hotel. En Kenia fue profesor de inglés, porque como sabía inglés, porque era su idioma materno, pues daba clase de inglés en Kenia. Y, entre otros trabajos, desempeñó el de detective privado. Algo que, por un lado, le emparenta con su ídolo literario, Dashiell Hammett, y por otro, le sirve para refrendar en una parte de su obra que veremos a continuación. Sobre esta experiencia procedente de su existencia real, él hizo una serie que en España está traducida nada más que en parte, de Dan Kearney and Associates, DK Files, DK Dan Kearney and Associates. Es una agencia de detectives, son unas novelas más corales y ahora veremos un par de ellas, que son las que yo conozco. Sé que hay alguna otra traducida, pero en Argentina yo no la tengo. Sus acciones por lo general transcurren en el ambiente de San Francisco, aunque también, por ejemplo, en la parte de Nueva Orleans, del sur de Estados Unidos, de los pantanos, de la zona esas de los manglares, de estas cosas, también ambienta ahí en algunos casos, y también en zonas extensas que recorren pues la costa de oeste a este o lo que sea. Pero sobre todo en San Francisco, la ciudad donde él, también en Chicago transcurre alguna otra acción, pero es San Francisco donde él ambienta casi toda su historia. Añadir que es el único escritor en los premios Edgar, los Edgar Awards, es el único escritor que lo ha recibido por las tres posibilidades que tiene. Es decir, ha recibido el Edgar por la mejor novela extensa, por el mejor relato corto, en distintas ediciones, claro, no la misma, al mejor relato corto, y al mejor capítulo de serie de televisión policíaco, porque él desarrolló una amplísima labor como guionista de televisión. Él fue uno de los creadores de la serie Kojak, que ya hemos hablado aquí en otro vídeo, con Telly Savalas al frente de un reparto con una serie excepcional, muy distraída y muy conseguida. Pero también fue guionista de otra serie bastante conocida, hombre, algunas de más o menos éxito, por ejemplo, Remington Steele, que junto a Stephanie Simbalis, maravillosa, que ahora se dedica al teatro, que si uno va a Estados Unidos la puede ver en Nueva York, y también en Los Ángeles la puede ver actuar, y a Pierce Brosnan, que es el que encarnaba al supuesto detective inventado que ella había hecho, que era Remington Steele. Gores también hizo guiones de esta serie Mike Hammer, protagonizada por Stacy Keach, sobre las novelas de Mike Spillane. También hizo otra serie, bueno, yo no sé muy bien qué etapa, porque esto hay distintas etapas, que se llama Magnum P.I., que la protagonizaba Tom Selleck. Y después hay una serie muy curiosa que él guionizó, que a mí que por lo general la gente se confunde, porque era Mrs. Colombo, la señora Colombo. Esto era una serie, pues como la señora Colombo, en la serie Colombo no salía nunca, pues era lo que hacía la señora Colombo en su tiempo, en su vida. Pero una serie que no tuvo mucho éxito. Fueron 13 capítulos, yo creo que en España yo conozco algún capítulo en inglés, por curiosidad. Pero claro, tenía el coche, aparecía allí el coche del Colombo, el coche viejo aquel siempre sucio. El perro era el mismo, el Basset ese, con toda la cara de aburrido. Y hacía referencia, entonces era muy reiterativo sobre Colombo.
Podría haber funcionado, pero una cosa que no funcionó. Y Joe Gore fue uno de los responsables de este despropósito. Otro, Striker, era una serie que hizo Burt Reynolds con la maravillosa, siempre encantadora y seductora, incluso de mayor, Rita Moreno. Burt Reynolds era el protagonista. Había estado haciendo, estamos hablando del año 89, 90, 1989, 1990. Hizo esta serie y junto a Ossie Davis, este actor afroamericano maravilloso, que hacía un papel muy interesante aquí. Bueno, pero vamos a dedicarnos ya a las novelas, un poco, que es lo que a fin de cuentas nos interesa ahora. Para empezar, me parece oportuno pues iniciar con las novelas dedicadas a esta agencia de detectives, a la DKA, que hemos comentado, donde siempre hay una serie de claves comunes. En la agencia de detectives, muy parecida según dicen, según se explica por ahí las informaciones que hay disponibles, a la agencia de detectives que él trabajó. Recuperación de coches que no pagan, infidelidades, eran detectives esto de estarse esperando mucho rato a que pasaran cosas, observando, vigilando, siguiendo, infidelidades, esto de los coches que digo, estafa a los bancos, a los seguros, cosas de este tipo. Pero en las novelas, lógicamente, hay un giro y lleva a un caso de mucho más nivel, a algo mucho más peligroso. Este ciclo son 7 novelas. En español yo tengo estas dos. Esta primera, que es Esquinazo. Es que, mira, aquí lo pone por detrás, porque aquí nada más que se ve el dibujito, pero aquí se ve en la contraportada se ve el título. Y esta, que es Paradero Desconocido, que esta es posterior al Esquinazo en su escritura, pero en castellano se publicaron primero Paradero Desconocido y después Esquinazo. Esquinazo es la anterior en orden cronológico, porque la serie se inicia con el Esquinazo. Después hay Final Notice, que esta no conozco edición en español, Paradero Desconocido, Gone No Forward y 32 Cadillacs. 32 Cadillacs sí sé que está publicada en Argentina, traducida, pero yo no he encontrado ningún ejemplar. Algún día encontraré alguno y espero hacerme con él. Pero y hay otras 3 que no están traducidas. Entonces, El Esquinazo es una novela donde hay 2 compañeros de esta agencia de detectives que van a recuperar un coche que está impagado, y de pronto hay un tiroteo, una cosa, y uno de ellos queda en coma. Uno, que es un negro muy fuerte, queda en coma. Y entonces su compañero, un tal Valar, es el que tiene que ir indagando lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido, y es el responsable de la acción. ¿Cuál es la particularidad de esta novela? Pues que el auténtico protagonista, que es el otro, que se llama Bart Helsip, el negro, está dormido. Todo lo que va sucediendo, él pues se lo van contando, él está allí, pero escucha, se lo van contando, pero él no interviene directamente en la acción, nada más que provocando el inicio por el ataque que recibe. Y la otra, Territorio Desconocido, Paradero Desconocido, estoy diciendo territorios paradero, como bien dice en la contraportada, es que estas novelas de ediciones B de esta época, pues tienen esta particularidad, que el título tienes que mirar detrás o en el lomo, porque en el frontal pues no pone nada. En esta pues tenemos a los dos de la otra novela, a Bart Helsip y Larry Valar, que están investigando que una compañera suya, la que es no la directora, porque el director es otro, pero la secretaria de la agencia de detectives, que es una japonesa, una oriental, ha muerto. Pero ha muerto de una forma un tanto de muerte natural. Bueno, pero es que y entonces ellos empiezan a indagar, a tirar del hilo a partir de lo que le ha pasado a ella, porque claro, es que partimos de una premisa de los impagos, de estos que van pues recuperando material impagado, y las reacciones que puede tener la gente y lo que puede desembocar eso. Entonces, esta mujer que ha muerto, hay una amenaza sobre la agencia porque tienen deudas y tal, que le van a cerrar el asunto. En la agencia la van a cerrar. Y ella lo puede solucionar, lo puede evitar. Pero resulta que ella ha recibido un soborno de un agente y es lo que en definitiva la lleva a la muerte. Pero esto lo tienen que ir averiguando los otros policías. Hay un juicio muy interesante. Bueno, pero esto es una serie que a fin de cuentas pues no pasa de ser pues capítulos un poco al estilo, para hacerle una idea,
de la serie de Martin Beck, de Hogwarts y Wallow, que ya hablamos aquí también. Es una serie de libros más corales, donde hay pues acciones de distintos personajes que van completándose. Hay el Dan, que es el dueño de la agencia, que no se implica, normalmente está allí en el despacho, pues hablando con uno con otro, convenciendo al cliente, y cuando se implica en las investigaciones, cuidado que este es un súper sabueso, es un número uno, y lo demuestra. Pero bueno, yo ya digo, conozco nada más que estas dos, y supongo que la serie, en el global de los distintos títulos, de los 7 títulos, pues se va enriqueciendo y va constituyendo un ejemplo que yo, por desgracia, pues no conozco porque no la hay. Bien. Esta primera novela es de 1972, pero hay una anterior que es esta. Buitres, en español. Aquí vemos un camioncito muy bonito, donde no pone buitres por ningún sitio, pero por aquí sí. Y esto en inglés es, porque no se llama buitres, Time of Predators, tiempo de depredadores. Este buitres alude a el título, tiempo de depredadores, al capitalismo puro y duro en Estados Unidos. Es decir, la corrupción, la visión regida por lo legal en lugar de por lo justo, lo cual no siempre es lo recomendable. Entonces en esta novela pues las pasiones pues despiertan pues agresividad, crimen. Gore es lo que viene a decir que la razón es la forma de afrontar estas situaciones tan burras y tan desesperadas que llegan a producirse, ¿no? A mí es una novela que no me parece las mejores de él. Hay un cierto suspense que es ir retrasando. Es que además lo ponen en todos lados. O sea, cualquier sitio que veas acerca de la novela, verás que hablan de que este suspense que van alargando, algo que hacen muchos escritores y muchísimas novelas, parece que va a resolverse y ¡pum! Algo sucede que lo impide y cuando se va a resolver definitivamente, otro tal. Bueno, en este caso, ya digo, es una situación, en cierta manera, emparenta con las anteriores, con la de la agencia, porque también es una situación aparentemente, o al menos en inicio, inocua. Bueno, pues que usted debe un dinero, pues yo lo voy a cobrar y ya está. En cambio aquí pues sucede con otras cosas. La siguiente novela, que estaría compuesta, redactada después de la serie del DK, es Interface. Interface, aquí lo tenemos, es la clásica novela de detective justiciero. Es decir, a partir de Buitres ya nos encontramos siempre en un ámbito, o por lo general, de alguien que investiga un caso, bien sea porque es un detective profesional, bien sea porque se ve obligado por las circunstancias, pero que investiga un caso de forma individual y va resolviendo. Son ambientes muy violentos, son situaciones donde la agresividad está a la orden del día, donde hay asesinatos brutales, donde hay palizas, donde hay todo tipo de elementos estos que siempre componen la novela negra, ¿no? En el caso de Interface es un antiguo excombatiente de Vietnam, que viene un tanto, pues bueno, como ya se sabe, ¿no? Muy preparado para la lucha y todo esto, y se enfrenta con unos enemigos abominables que, bueno, que intentan pues imponer su ley en la ciudad de San Francisco. Es que los personajes, dentro de que las acciones son muy dispares entre unas y otras, pero son bastante parecidas, o sea, tienen elementos lógicamente en cada peripecia distintos, pero la acción, la línea de la trama es alguien, sea un detective o sea un investigador eventual o casual, tiene que ir evolucionando en una investigación para dar con los culpables y castigarlos por ello. Esto viene a ser la trama de estas novelas, excepto de la última a las que llegaremos. Bien, la siguiente es Mala Hierba. Camp Morning, de 1986, ya damos un salto importante. Lo mismo, un intento de asesinato. Esto tiene mucho que ver con la siguiente que vamos a ver. Esto es un intento de asesinato. Hay un señor en su casa, tal y cual, y de pronto vienen unos sicarios y le empiezan a disparar y lo dan por muerto. Pero no se ha muerto. Entonces, cuando se recupera, empieza a prepararse para vengarse de aquellos que se lo han intentado cargar. Y averiguar, porque claro, hay los criminales, los sicarios de facto, los que han disparado, pero hay también quien hay detrás quien lo ha mandado a ejecutar a la víctima, en este caso, el protagonista. Y algo muy similar es lo que ocurre en el inicio de la acción de Hombre Muerto. Esta es una edición argentina, estas son de Ediciones F. Esta misma editorial la que publicó la de los Cadillacs, que yo ya digo que no, que además aparece por aquí, por el autor de
32 Cadillacs. Aquí lo pone. Él está encima del título. Y Hombre Muerto pues viene a ser un poco una vuelta de tuerca de la anterior. En mi opinión esta es mejor. Hombre Muerto. Hombre Muerto es un señor que sí que es un investigador privado, pero informático, que se dedica con los ordenadores. Ya empezaban a surgir los ordenadores. Esto estamos hablando del año 1993. Pues ya empezaba la actividad de internet y todo esto. Era un tipo que era un poco hacker, que entraba en sitios prohibidos, que saltaba cortafuegos y contraseñas y cosas de estas. Y entonces hay un criminal que va en su yate y explota. Y él sabe que eso no era normal. Dicen que es una causa natural, pero él sabe que no. Él deduce que no y va hablando con un policía, hablando con otro. ¿Y qué pasa? Que él está con su mujer y con su hijo en una cabaña que tienen de vacaciones. Aparecen dos tíos con escopetas, pam, 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 y se los cargan. Y después le meten fuego a la casa. Pero con la mala suerte de que hay un vecino por allí que a él lo ha sacado con vida. Después de pasar un coma determinado, pues largo, se dedica a prepararse físicamente. Hace muchísimo ejercicio, aprende técnicas de lucha, a disparar y tal y cual, y a los 5 años regresa. Es un personaje que se llama Ed Bain, Bain como... Y cuando regresa, el Ed lo quita de en medio. Entonces lo que quiere es averiguar quiénes son los que mataron a su mujer y a su hijo. Parece ser que hay un mafioso que estaba detrás del asunto de la explosión aquella, pero que ha muerto. Pero por una serie de azares, pues va coincidiendo con un caso que tiene que investigar en la actualidad. Y no diremos más. Sí se tiene que trasladar allí a Nueva Orleans, donde hay un policía que en principio le ayuda. Tienen que perseguir a una muchacha y a otro tipo que han robado unos bonos por un dinero, unos bonos bastante de 2 millones de dólares. Y ahí al que se lo han robado, que a su vez se lo había robado a su legítima propietaria, que son los que mandan a buscarlo a estos dos. Entonces se va desenmarañando la madeja para coincidir con el desvelamiento de quiénes son no solo los asesinos materiales, sino el intelectual real de la mujer y del hijo del Bain este, que rehace su vida tal y cual. Bueno, claro, tampoco vamos a decir aquí a descubrir las ruedas. Y la última novela independiente, que es la penúltima que escribió, es Glass Tiger, Tigre de Cristal, de 2006. Tigre de Cristal nos plantea a un agente de la CIA que ya está retirado, que ya no está activo, y el gobierno lo reclama. Porque consideran que es el único capaz de evitar que hay un individuo súper preparado, excombatiente de Vietnam, como lo que vimos antes, que ha amenazado con asesinar al presidente de los Estados Unidos. Y lo llaman a este protagonista, que se llama Brendan Thorne, para que capture a Lord Alden Corwin, que es el supuesto asesino, el que ha amenazado con matar al presidente de los Estados Unidos. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que sí, que efectivamente la amenaza existía, pero hay otra cuestión. Hay una conspiración para llevar a cabo el magnicidio. Y lo que quieren es echarle las culpas a este ex agente de la CIA, que claro, se había buscado enemistades y tal y cual. Y en relación con el supuesto asesino, tiene que dedicarse a limpiar su nombre y a evitar y cargarse a aquellos que si no se lo hubieran cargado a él. Son novelas de tipo justiciero, son novelas de tipo que siempre sale mal parado, lo hieren, le disparan, le dan un hombro, le hacen no sé qué, pero siempre terminan victoriosos. Entonces, dentro de que son... Hombre, eso es lo que lleva también escribir guiones así para la serie de televisión que hemos mencionado, que de forma inevitable y sin proponérselo uno, pues le lleva a repetir esquemas. En estos casos, tanto en lo de la agencia de detectives como en estas novelas, cada una individual e independiente, pues llevan a esto. Pero la almendra de su obra son 2 novelas que a mí sí me parecen muy importantes. Hammett, también traducida como Al estilo Hammett, que esta es de 1975, es una novela esencial. O sea, Joe Gores ha siempre manifestado su admiración y la maestría de Hammett sobre su obra. Hammett lo ha conocido muy bien. Ah, es que no lo dije antes. Él, cuando estudió en la universidad, él hizo una tesis que le fue rechazada, donde investigó toda la narrativa de Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Ron McDonald, que hubiera sido un libro muy interesante, sin duda, pero el tribunal elitista y selecto de la universidad correspondiente
pues no le pareció un tema de suficiente interés o de suficiente entidad académica y le rechazaron la tesis doctoral. Pero Hammett es el autor que sin duda más le interesa y que más le ha influido. A mí me parece que toda la historia de la gente de la Continental tiene mucho que ver con la agencia de detectives DKA, pero sobre todo también es que son vidas que tienen bastante que ver unas con otras, o sea, sus trabajos distintos, su labor como detective. Y en esta novela de Hammett, él, aparte de mostrar un conocimiento absolutamente asombroso de tanto del personaje como de su literatura, pues una historia protagonizada por Hammett. O sea, esto no es una recreación de una historia de Dashiell Hammett, no. Aquí Dashiell Hammett es el protagonista. Él está redactando Cosecha Roja, él está con su máquina de escribir en su apartamento y aparece Vic Atkinson, que es un amigo suyo, a pedirle que le ayude. Mira, que es que tengo un problema, que es que me van a liquidar, venga. Déjame que estoy muy ocupado, que estoy escribiendo. Y no le hace caso. Y resulta que al otro día, este tal Vic Atkinson aparece muerto de una paliza. Le han pegado con un bate de béisbol, le han reventado. Y era su amigo. Entonces él se siente culpable, el propio Hammett, que no lo es, porque él no lo ha hecho, pero al dedicarse a escribir su obra y no atender al amigo, piensa que él podía haber evitado la muerte del amigo. Entonces, en consecuencia, se considera a sí mismo en parte culpable y decide averiguar quiénes han sido los asesinos reales y bueno, y de cierta manera castigarlos. A mí me parece que es un buen planteamiento, como lo va desarrollando la novela. Es un Hammett, pues lógicamente, muy influido por el alcohol, que por lo visto era bastante terco, y aquí también se ve, y muy inteligente. Y bueno, pues lo que va desarrollando. Y su última novela, Del Todo, que a mí me parece una maravilla, esto sí que me parece quizá la más importante, de 2009, Spade and Archer. Esto es una precuela del Halcón Maltés, pero con la particularidad de que fue aprobada, incluso no diremos encargada, pero sí bastante bien recibida por los herederos de Dashiell Hammett. Aquí nos encontramos a Sam Spade justo en el momento, o sea, esta novela termina cuando empieza el Halcón Maltés, con la aparición de la señora que le pide el pájaro a Archer para que Archer, digamos, medio traicione a Spade y aparezca muerto en un arcén, que es lo que como se inicia el Halcón Maltés. Puesto una situación donde vemos la relación entre los dos y sobre todo donde vemos cómo Sam Spade va llegando a ser el Sam Spade del Halcón Maltés y de 3 relatos más que escribió Hammett, protagonizados por el mismo personaje. Uno de ellos, Mi nombre es Sam Spade. Y bueno, pues vamos reconociendo a este personaje cómo llega a ser ese personaje. Es la gracia de esta precuela, porque es que está bastante bien. En definitiva, aquí vemos cómo Sam Spade pues monta su agencia de detectives, empiezan a venir clientes, hay casos más o menos esbozados, más o menos tal. De pronto, como ve que el volumen de trabajo es muy grande, pues se asocia con Archer. Y bueno, pues es la cuestión. Aquí no es tanto la cuestión de la trama, la cuestión de suspenso, que naturalmente existe, porque para eso es una novela negra, y también hay sus crímenes y también hay sus venganzas. Bueno, sus venganzas, su justicia, su forma de hacer justicia. Sino lo que interesa más es reconocer estos datos que convierten al personaje en lo que después sería, que a su vez en la realidad, en lo anterior, sería el Sam Spade que conocemos todos de toda la vida. Es decir, aquí vamos viendo elementos que le van convirtiendo en lo que es una persona fría, una persona, si se quiere, despiadada, una persona que procura no implicarse emocionalmente con nadie, que con las mujeres pues tiene bastante éxito, pero para un ratito, que no se quiere complicar la vida en amoríos ni nada. Y todo esto lo vamos viendo, porque aquí hay un caso de relación a 3 bandas, de trío también, entre Spade, Archer y la mujer que en teoría iba a ser la mujer de Spade, que por eso que reaparece en el Halcón Maltés también, que es la mujer de Archer al final. Entonces vamos viendo una serie de elementos que ha ido elaborando Joe Gore para recrear la parte previa al Halcón Maltés. Y está muy interesante. Por eso, para mí, esta Hammett y el Spade y Archer son las 2 novelas fundamentales de este señor, que ya digo, pero que las otras no es que las desprecie, pero quizás sean más tópicas, más previsibles, más, bueno, aunque también la gracia está en el desarrollo. Como sucede en Chicago, cuando sucede en San Francisco, que son la mayoría, sobre todo las de los detectives aquellos, en Nueva Orleans y todas estas cosas. En fin, esto es lo que hemos querido comentar hoy en este vídeo.
Espero que si conoces alguna de las novelas de Joe Gore, pues te haya refrescado la memoria. Si te interesa el género negro y en particular Hammer, yo te recomendaría que te acercaras a esto, sobre todo a las dos últimas que hemos mencionado, que insisto, ir hasta la saciedad. Me hago repetitivo, pero es que es verdad, es que son las que a mí me interesan más de Joe Gore y me interesan mucho en el concepto de novela negra que yo entiendo. Estas dos novelas son muy importantes. Las de justiciero, investigador que lleva a resolver el crimen tal cual también están bien. Y las de la agencia están bastante bien, las dos que yo conozco. Pero si hay más, entonces falta, pues quedan flecos, quedan cosas que no se conocen, pero bueno, es así. En cualquier caso, esto es lo que conozco, esto es lo que te he contado. Y espero que te haya interesado. Que si te tienes a bien, pues puedas echarle una lectura a estos libros que serán muy cómodos. Son libros muy rápidos, son muy ágiles de lectura, tienen un ritmo bastante, salvo el primero, que es el que prolonga demasiado el suspense. Pero son libros en general que se leen bastante bien. Se leen rapidito y no hay demasiada paja. Intentan ir directamente al grano. Pues nada, si el vídeo te ha parecido bien le puedes dar al me gusta. Si te interesan los asuntos que vamos tratando en el canal te puedes suscribir. Que no hay que hacer nada más que darle a suscribirse. No hay que dar email, no hay que dar filiación, no hay que apuntarse a ninguna otra cosa, no hay que recibir nada de nada, sino solo suscribirse. ¡Pof! Está usted suscrito. Y ya está suscrito. Y a nosotros nos viene muy bien. Pues nada, gracias por la atención. Un saludo.